Pues bueno chicos, voy a hacer un vídeo, ¿vale? En cual voy a hablar un poco de justamente de la moral, ¿no? ¿Por qué se produce la moral? ¿Por qué justamente las religiones pasadas, cuál fue la causa por la cual están regiéndose en la moralidad, ¿vale? También voy a hablar un poco de el lenguaje, ¿vale? De la evolución, ¿vale? De los constructores de constructores y de los nuevos modelos sociales, que hoy ha sido muy interesante porque he encontrado un chico en el thread que justamente era bastante sabio, es científico y hablaba justamente del mismo sistema social que yo defiendo, que es una libre disposición de oportunidades y una generación en funciones de forma individual, ¿no? Que eso generaría un buen axioma que a día de hoy aún no se ha generado ningún marco de existencia de ese tipo, y creo que es como a medida que avanza la ciencia y nos enseña cómo está formado la ecuanimidad de un colectivo que es el vacío, deberíamos de ser un símil para intentar generar ese tipo, ese marco de existencia en lo cual todos los seres humanos lleven igualdad de oportunidades, ¿no? Así que voy a leer un poco el texto porque es algo que proviene del vacío, proviene justamente de mi no condicionamiento social de ningún tipo, ¿no? Y entonces simplemente os pongo mi opinión porque justamente no proviene de ningún acto que venga comprometido por una fuente externa, ¿no? Vale, empiezo. La moralidad es un producto generado por los poderes religiosos, ¿vale? Antiguamente, ahora os explicaré los porqués. Antiguamente, cuando una persona no encontraba la utilidad a su función, ¿vale? O no era diestro o justamente no sabía, ¿vale? ¿Qué se encontraba? Que entonces decía, bueno, pues me voy a una orden religiosa a ver si justamente pues aquí encuentro lo que es la existencia y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empezaba a condicionarse, ¿vale? En los que eran los tratados, que justamente eran muy moralísticos, ¿no? Que decían cómo debía de operar un ser humano, ¿no? Entonces están basados en que en la rectación, en cosas que otros sabios habían justamente puesto en tratados, como podrían ser a lo mejor el Antiguo Testamento o la Biblia. Entonces, ¿en qué se basaban? Justamente en la vivencia de otra persona, ¿no? Entonces, la vivencia de otra persona tiende que al juicio, en dependencia de qué, tiende al juicio de lo que estaba justamente vivenciando por entonces. Entonces, hay un estado del ser que es totalmente mudo, ¿vale? En la cual no hay pensamiento, por lo cual el no pensamiento es indeterminación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que entonces cuando se emite un juicio, ¿vale? Es porque hay justamente algo en la conciencia del ser humano que determina que eso podría ser una verdad, y entonces lo que está generando una condición del ser, ¿vale? Que está diciendo esto justamente es un marco de actuación correcta, ¿vale? Entonces continúo un poco con esto, ¿vale? Digo, antiguamente, dominar un grupo de seres era una costumbre para dictaminar reglas y beneficio personal. ¿Qué quiere decir? Que tú ibas a una iglesia y te decían, no, ten la Biblia y es lo que hay. Y esto es el tratado que tenemos que obtener y esto es lo que justamente tenemos que defender, ¿vale? Si no, te tenías que ir justamente al poder que te decía, no, si quieres justamente arar el campo, me tienes que pagar tanto X, ¿no? Por lo cual estabas en dependencia. Y si tú no sabías hacer una función, justamente acababas siendo que esclavo, ¿no? Entonces el ser esclavo nadie lo quería, entonces intentaba huir por sus medios, y como no había comprensión, intelecto ni sabiduría, evidentemente que eran presas de justamente los que llevaban más poder, ¿vale? Y decían cómo tenían que vivir y dictaminar. ¿Por qué? Porque decían, bueno, yo te doy un campo, esto no es tuyo, y determino que este trozo de tierra debes de cultivarlo, ¿no? Entonces continúo, ¿vale? Así muchos santos utilizaron textos bíblicos o de otros santos realizados. Entonces, ¿por qué se realizaron estos santos y cuál fue la razón de que hubiera una moralidad detrás de todo eso? Que es lo que he dicho yo, ¿no? Digo, vuelvo al tema, porque lo he escrito aquí. Digo, el silencio no es determinista, por lo cual quiere decir que no hay una posición mejor que otra.
Eso se le llama ecuanimidad. Justamente el núcleo de la ciencia de hoy, exacta, la ciencia está demostrando que el núcleo es totalmente ecuánime. ¿Qué quiere decir? Que dos cuerpos da igual, ¿vale? El peso, masa, densidad, género o cualquier composición mental, ¿vale? En el vacío, como carecen de sustancias, ¿vale? Y componentes alterados y condicionados como es el aire, ¿vale? Y la gravedad, justamente tienden a estar en equilibrio y en igualdad de condiciones, ¿vale? Así, normalmente el envoltorio que somos los seres humanos somos en diferente composición. Por ejemplo, alguien me puede catalogar de hippie o de idiota, ¿vale? Entonces, evidentemente eso es un juicio y está tendiendo a decir justamente cómo es el continente y no el contenido, que es la formación mental que pueda haber dentro de la persona. Sois bastante hábiles en juzgar a las personas justamente por la apariencia física, ¿vale? Así, aquellos santos realizaron funciones que muchas veces no deseaban porque fueron el producto de lo que sacerdotes y poderes superiores les dijeron cómo tenían que actuar, ¿no? Entonces, justamente el saber, ¿vale? O el tener vivencia de algo, les decían, tú tienes que hacer esto de una forma correcta porque es lo correcto. Y ahí todas las razas y las evoluciones, ¿vale? No han conseguido un sistema tácito, ¿vale? De felicidad, ¿vale? Eso continuó, ¿vale? Eso generó estados emocionales aflictivos que muchas veces no deseaban porque fueron el producto de lo que sacerdotes y poderes superiores les dijeron cómo tenían que actuar. Cuando tú justamente sabes qué quieres o no sabes qué hacer y otro te dice, haz esto de esta forma, ¿vale? Empezarás haciéndolo, pero verás que a lo mejor no es lo que tú deseas o no es lo que tú sientes realmente, por lo cual carece de sentido que sigas haciendo esa función, ¿no? Sino que tienes que buscar dentro de ti mismo aquello que te vaya bien, ¿vale? Sigo. Eso generó los estados afectivos, ¿vale? Continúo porque os dará lo de la moral, ¿vale? El método de realización, ¿qué pasó? Que entonces el método de realización puede ser cualquiera. ¿Qué quiere decir? Es una formación mental que tú pones y dispones en tu mente. Puede ser un texto sagrado, puede ser el producto imaginario que tú crees, ¿vale? Por ejemplo, pues lo que yo les he dicho, a lo mejor, ¿por qué llevaba el amigo de Mafalda justamente una manta, ¿no? Era justamente lo que utilizaba como medio de protección ante el no saber, ¿vale? Cualquier cosa que el ser humano crea en su mente, porque el lenguaje es un producto humano, de ahí surgen las emociones y todos los eventos y condicionantes que generan la vida. Por lo tanto, carece de sentido decir que un compuesto generado por un ser humano es el que pueda conseguir y llevar la verdad, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Todos los detonantes, ¿vale? Las formaciones mentales, los pensamientos, las emociones son producto de algo que ha creado un ser humano, por lo cual eso no puede ser determinista a la hora de que cada uno encuentre y halle una verdad, ¿vale? Estaría condicionado a la opinión de un colectivo, por lo cual no es propio, no es algo generado por uno mismo y el universo es creador, por lo cual está justamente utilizando la mente de otra, de la disposición de otro, ¿para qué? Para generar un modelo estandarizado. ¿Y qué es lo que hay hoy en día? Pues muchas partidarias de lo que son el sistema de Dios y de que Dios justamente hay separación entre tú y Él y justamente eres culpable de una condición de separación. Por lo cual eso se da en las personas que no han tenido comprensión, ¿vale? Y que se guían más en un tratado antiguo que en su propia vivencia personal. Entonces la vivencia personal, ¿vale?, lleva mucho más poder. ¿Por qué? Porque está sometida a lo que una persona justamente ha vivenciado en vida y por lo cual tiene más peso que no justamente la vivencia de otra persona que estaba condicionada a un factor relación espacio-tiempo que era totalmente diferente, donde el nivel colectivo, la masa colectiva pensaba de forma diferente y donde las composiciones mentales, que era el pensamiento y el origen de la vida, justamente generaban una condición totalmente diferente a la que es hoy en día el ser humano, ¿vale? Así las antiguas religiones entendían esto, ¿vale? Y en un futuro se entenderá nuevamente que el lenguaje genera diferenciación, compromete a una estandarización que no permite la evolución de nuevos sistemas de vivencia. ¿Qué quiere decir? Todo lenguaje justamente determina cómo tiene que ser, ¿vale?, una forma de vida, ¿no? Entonces te dice, un coche necesita llevar 4 ruedas, ¿no? Y evidentemente no
pero justamente ha habido un colectivo humano que ha estandarizado que el movimiento debería ser producido por 4 ruedas, ¿no? Entonces dices, ¿es eficiente? Puede que sea eficiente, pero ¿cuántos hay detrás de esa eficiencia? Un colectivo que evidentemente piensa así, ¿vale? Y después habrá otro colectivo que será el opuesto, que piense de otra forma diferente. Entonces los colectivos, ¿vale?, son agrupaciones de campos celestes, ¿vale?, que deciden en función de qué, en función de una creencia, por lo cual no lo que hacen es obstaculizar el libre acceso a la información individual. ¿Por qué? Porque generan mayor impacto colectivo sobre la acción individual, ¿vale? El núcleo no funciona así, el núcleo funciona de forma individual. El ser humano es lo único que crea una conciencia colectiva, y entonces crea a partir de interrelación colectiva un marco de existencia, pero todo lo colectivo nos ha llevado a error. Entonces, por lo cual la interrelación entre seres sintientes, ¿vale?, mediante una ideología no es factible a día de hoy. ¿Por qué? Porque justamente ayer lo hablaba en el street y había una persona muy sabia y lo decía, justamente el ser humano es el único que evidentemente opera en un marco colectivo. ¿A base de qué? A base de las ideologías de otros, no de su propia ideología, ¿no? Entonces, como no hay libre disposición, lo que se generan son marcos de existencia hostiles, ¿no?, en que si no haces una cosa de forma diferente, ¿vale?, tú no tienes que lo que es alguien que justamente te sponsorice o se haga cargo de ti, por lo cual estás vendido siempre a la opinión de los demás y no hay libre disposición de oportunidades. Quiero decir, cuando tú justamente eres libre es cuando tu función lleva un fruto, y justamente ha sido la opinión de los demás la que han hecho que ese axioma justamente se realce y justamente tienes beneficio de los demás. Por lo tanto, eso no es un sistema tácito que puede llevar a una verdad, sino que tiene que ser un sistema de libre disposición, de creación, ¿vale?, que pueda el ser humano por sí mismo generar, ¿vale?, sin que tenga que estar a disposición de otros colectivos que le den la razón en cómo tiene que operar, ¿no? Entonces dirás, entonces aquí puede aparecer el sistema anarquista, pero no, el sistema anarquista sale justamente de la negación de las oportunidades al realizar las funciones. Entonces, cuando una persona justamente no puede operar de una forma determinada, se le niega, y en la negación, ¿qué pasa? Que evidentemente pueden salir 2 cosas de ahí, 2 eventos pueden salir de la negación. Puede salir un sabio que se cuestione el por qué justamente no puede hacer su función, o puede salir un anarquista que diga, pues hago lo que me da la gana y hago el mal. Entonces ahí salen las 2 polaridades entre el bien y el mal, ¿vale? Continúo. Hay un testigo detrás de todo pensamiento. Ese testigo tiene la facultad de comprender y entender todas las causas que hay detrás de todo ser sintiente, ¿vale? Así puede utilizar un medio creado por un ser sintiente para llevarlo a un estado de gracia. ¿Qué quiere decir? Ante la incomprensión, ante la no correcta visión, que es simplemente entender todo esto, ¿vale? No es porque yo a lo mejor máxima verdad, pero a día de hoy, como estoy bastante descondicionado, puedo a lo mejor argumentar en mayor favor que no una persona que esté condicionada a una opinión colectiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquella que es testigo, ¿vale?, opera, yo porque evidentemente tengo la vivencia de ello, ¿no? ¿Opera en qué? Opera en función de tus formaciones mentales y utiliza ese medio para llegar a ti, ¿vale? Entonces, esto es algo inusual, pero sí que es un colectivo humano que no sabe discernir. Esto no es algo inusual, perdona, pero sí que un colectivo humano que no sabe discernir y no comprende cree que ese medio es el correcto. Entonces genera una determinación en un nuevo medio para llevar verdad. Esto es lo que digo yo, ¿vale? Generas una imagen de Dios y dices, ese es el medio para llegar a la verdad. Y tienes que hacer porque este es el tratado justamente para llegar a la verdad, ¿vale? Por lo tanto, genera un juicio sobre una operativa en cómo el ser humano debe de operar libremente, ¿no? Entonces ese es un fallo enorme, ¿vale?, que a día de hoy ya no nos vale, y que evidentemente gracias a la evolución de otros seres, ¿vale?, podemos evidentemente contrastar, comparar y ver que no nos sirve, ¿vale? Continúo. Así, el adoctrinamiento de cualquier tipo por religiones, la privatización de cualquier medio de un ser realizado,
las normativas espirituales, los títulos que se han puesto en función de realización, como swamis y todo este tipo reglado y jerárquico, todo esto es un fallo, tanto desde la persona que se iluminó hasta todos aquellos partidarios de ese sistema. ¿Por qué? Porque cuando una persona se ilumina, justamente tiende a decir cómo tiene que operar un ser humano, ¿vale? Y cuáles son las causas. Entonces, justamente, ¿qué hacen? Generan grupos, agrupaciones de qué, de iguales en qué, en simpatía, ¿por qué? Por formación mental a esa persona que se ha iluminado, y generan una construcción, ¿vale? Que se amolde a lo que él dijo. Entonces eso genera que sistemas jerárquicos, ¿vale? En lo cual dices, no, tú tienes que pasar por este medio para llegar a la verdad, tienes que pasar por este medio para llegar a la verdad. Por ejemplo, os voy a decir casos como casos de Yogananda, que tiene un sistema arreglado y jerarquizado. Entonces dicen, bueno, ¿quién ha generado esa operativa? ¿Vale? Cuando justamente en el universo, ¿vale? No hay un tipo de poder. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú no careces del cuerpo, evidentemente, ¿qué pasa ahí? Que ya no hay disposición en la cual puedas ser atacado, porque lo que es atacado el ser es justamente en lo que le genera sufrimiento, que es que el alimento, al no disponer de alimento, y justamente las condiciones climatológicas y la fuerza de mayor sobre un cuerpo físico, en lo cual está condicionado a justamente un sistema nervioso en el cual sufre, ¿no? Por lo tanto, eso no pueden ser causas de realización, porque está sometido a cómo justamente una persona tiene que operar, y le dice cuáles son las pautas a seguir, a funcionar y a cómo realizarse, ¿no? Por lo cual carece de sentido todo ese tipo de sistema jerarquizado, ¿vale? Todos esos seres se encuentran atrapados en ideas espirituales en el espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir? Que justamente los espacios intermedios funcionan y operan en función de este tipo de ideologías. Entonces hay millones de seres que están en esos estados intermedios, que aún no han vuelto a reencarnar, que buscarán sitios donde reencarnar con ese tipo de ideología. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente ellos defienden, ¿no? Entonces, la defensa de esa vida, ¿vale? Están generando marcos de existencia. El problema viene aquí, ¿vale? No es que no sea correcto, sino en que justamente estás determinando de una forma y estás adoctrinando a gente, ¿vale? En que tienen que utilizar su método, su sentido, y tienen que actuar de una forma determinada. ¿Cuándo se da una normativa? La normativa se da cuando una persona no sabe operar, ¿vale? No sabe operar en la libre disposición de oportunidades, se generan un tipo de tratados que les dicen cómo pueden operar para que él halle verdad, ¿vale? O para que él justamente opere en disposición de una verdad. Y eso operaron muchos maestros, ¿vale? Pero justamente cuando tú no dejas libre disposición de oportunidades, ¿vale? Cuando dices, si tienes más de 40 años no puedes estudiar, o le dices, solo puedes estudiar esta enseñanza, o tienes que hacer esto, ¿vale? Estás condicionando a esa persona a justamente a un tratado, por lo cual ninguna Biblia, ninguna religión, ningún Bhagavad Gita, ninguna historia, ninguna doctrina del Dhammapala, ninguna doctrina que justamente lleve una tendencia, ¿vale? En la cual tú debas de operar, justamente puede llevar a la verdad. Lo único que llevará será partidarios, seres en estados intermedios, ¿vale? Y detractores, que son justamente los opuestos, ¿vale? Por ejemplo, yo me acuerdo, yo me enamoré mucho, por ejemplo, de un maestro espiritual, se llama Sesha, ¿no? Porque justamente era una persona que era un laico, ¿vale? Y había tenido realización, ¿no? Y él, claro, ¿qué habrá pasado ahí? Que evidentemente él, al haber estudiado justamente Advaita Vedanta, ¿vale? Habrán partidarios suyos que evidentemente habrán defendido el postulado y justamente los tendrá de sostén ahí, ¿no? Pero evidentemente, ¿qué hace? Se condiciona también a un tipo de enseñanza, pero justamente la Advaita Vedanta no lo digo porque justamente si pongo un nombre lo vas a catalogar, y no quiero que se haga esto, sino que justamente si tenemos que trascender el lenguaje deberíamos de decir, no hablar de este tipo de conceptos, pero bueno, los tengo que decir para nombrarlos, ¿no? Ellos hablan de vacío de pensamientos, ¿no? Y justamente el vacío justamente es el único sistema ecuánime que existe hoy en día, ¿no? El universo funciona a partir de eso, ¿vale? Continúo. Así, la enseñanza nace para para los que no saben, utiliza un medio, y si es realizado es partidario
esa persona ha realizado, de utilizar ese medio. Entonces otros utilizan ese medio para la realización, y hay tantos medios como seres sintientes han sido realizados, ¿no? Entonces, y seres sintientes que no han sido realizados, que utilizan otros medios. Entonces, incluso lo he dicho muchas veces, no se pueden estandarizar sistemas de chakras, porque justamente el universo funciona a partir de una tríada, y los sistemas justamente los más elementales se constituyen a partir de 3 elementos, ¿no? Esto ya lo he explicado en vídeos anteriores, ¿vale? Continúo. Todo ser humano puede ser un puente, igual que un maestro realizado. Ante la carencia de medios, ante la oposición de millones de seres en estados intermedios que defienden ideologías y que al pensamiento interactúan beneficiándolo o atacándolo, ese ser aún es libre en su condición, ¿vale? Muchas enseñanzas dicen, si haces esta doctrina, este tipo de axioma, justamente deja que yo sea camino medio, puente, ¿vale? Y yo construiré un puente para que tú justamente llegues al otro lado. Eso es, por ejemplo, la doctrina de un curso de milagros, ¿no? Te dicen, yo soy el puente, simplemente te voy a traer personajes y tú simplemente tienes que aceptarlo y no tienes que hacer nada más. Entonces, si sigues ese tipo de doctrina, pues tendrás justamente un puente, ¿vale? Que te ayudará a cruzarlo, pero carece del sentido de ecuanimidad, ¿vale? Que es justamente el sentido de que tú eres igual que él en condición, y tú también puedes tejer un punto de equilibrio entre lo que son los sistemas ecuánimes, ¿vale? Que es cualquier tipo de vivencia, y los animales y la naturaleza funcionan en equilibrio, ¿vale? Ellos llevan un equilibrio, aunque parezca salvaje. Justamente el pájaro no va a casa de qué, de la abeja, ¿vale? Y la deja tranquila y en paz, y pueden vivir en paz, ¿no? El ser humano no puede hacer eso, no genera un marco de existencia ecuánime, ¿no? A día de hoy el pensamiento es el producto, voy al lenguaje, a día de hoy el pensamiento es el producto de un ser humano que un colectivo ha estandarizado. El pensamiento, ¿de dónde nace? ¿Vale? Justamente es una disposición que pone el ser humano, pero que viene de una costumbre que se generó, ¿vale? Antiguamente no se hablaba, por lo cual empezó a utilizarse un lenguaje y se utilizó como medio de expresión, ¿vale? Cuanto antes a lo mejor eran simplemente emociones o sistemas más elementales, pero que funcionaban mucho mejor que los sistemas actuales, ¿vale? Cuando mayor ha sido el número de seres que han utilizado ese lenguaje, mayor estandarización de ese producto. Por lo tanto, términos como amor, odio, bueno o malo son determinados por los estados intermedios y los seres que viven con un cuerpo físico. Eso determina la vida, eso es lo que el ser humano vive. Por lo tanto, el pensamiento no puede ser determinista, está en función de no puede ser determinista en función de la propia realización. Quiere decir, cualquier tipo de lenguaje está comprometiendo al ser humano a realizarse por sí mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque por lo mismo va a traer detractores y va a traer opositores, ¿vale? El ser humano no entiende y comprende dónde nace un pensamiento y cómo se produce el resultado de diferentes pensamientos si no hay vivencia, y no puede ver cómo opera un pensamiento, desde dónde se origina, cuál es su estado intermedio y cómo se procede a la respuesta. Quiere decir, muchos sois muy hábiles en utilizar el pensamiento, pero yo al menos he estado 100 días sin comer y he visto justamente cómo opera un pensamiento, pero aún justamente me planteo que de dónde surge, de la mente de quién surge, y justamente el resultado, que siempre es un sinónimo o una respuesta, ¿vale? De dónde proviene. Entonces, si no puedo ver de qué está construido un pensamiento, si no puedo ver de dónde va ese pensamiento, si no puedo ver cuál es la respuesta, y si ese paquete de información ha sido alterado, justamente no puedo hablar de qué, de algo que desconozco a día de hoy y que mi mente justamente sostiene. Por lo tanto, carece de sentido hablar de qué, de algo que yo no sé cómo se construye. Entonces no sé, ¿vale? No sé, y es una de las cosas que a día de hoy me planteo, cuál es la causa de un pensamiento, cómo surge, porque cuando hablamos de un producto, evidentemente si yo tengo esto, sé de qué materiales está compuesto, si lo abro y veo y entiendo, porque soy el que lo ha creado, cómo funciona cada componente. Pero cuando hablamos de algo intangible, como lo que han denominado alma, como lo que han denominado mente o como lo que han denominado pensamiento, tienes que tener una vivencia tácita, ¿vale? De lo que significa eso, para llevar verdadera comprensión de cómo funciona ese sistema, porque entonces simplemente estás en base a un pensamiento que no sabes si es tuyo o es del vecino, porque por unión se crean nuevos pensamientos, ¿vale? Ahí tenéis basic
catarsis, ¿no? Que es justamente cuando se unen dos, se genera un nuevo yo, que es el producto de ese yo. Entonces, ¿cómo se genera eso, no? ¿Qué se crea, ¿vale? ¿Y cuál es la composición de ese nuevo tipo de vida? Eso es lo que cada ser humano creo que si tiene interés, no porque justamente sea obligado, ¿vale? Ningún ser humano está obligado a saber, y eso es uno de los principios ecuánimes, ¿vale? Ningún ser humano tiene que tener disposición de saber si no quiere, sino simplemente por el hecho de tener vida, ya simplemente se tiene que respetar su triple disposición de vivir, ¿vale? Pero el que quiera saber, ¿vale? Puede tener en disposición suyo, debería de tener el que las facultades para saber y entender cómo se generan todos estos tipos de interrelación y vivencias, que al final es lo que genera la vida, ¿vale? Entonces, si no podemos ver el contenido de ese pensamiento, carece sentido utilizar el lenguaje. El pensamiento lleva a la palabra y la palabra lleva a la acción. Eso constituye la base de identificación de lo que es un ser sintiente, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que evidentemente lo que tú eres en esencia es el producto de lo que has utilizado como pensamiento, que ni siquiera te has planteado de dónde viene, más la palabra que genera ese pensamiento, ¿vale? Más la acción que genera ese pensamiento. Así que las causas del ser humano a día de hoy son justamente efecto de algo desconocido. Por lo tanto, somos el efecto de algo que aún no sabemos, por lo cual no podemos evidentemente adoctrinar a otras personas en cómo deben de actuar. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos operando en base a un pensamiento que no sabemos ni de dónde viene. ¿Entendéis cuál es la problemática a día de hoy? Si el ser humano no nace con plenas facultades de comprender cómo es él mismo y de qué está compuesto y de cuáles son sus propios pensamientos, justamente no puede tener sentido en su nivel de vivencia, ¿no? Claro, la persona que vive justamente una vida familiar o no se ha enfrentado a circunstancias de la vida no puede comparar en pensamiento de opuestos e iguales. La persona que ha vivido mucho al final y se ha descondicionado empieza a plantearse cuáles son sus verdaderos pensamientos y cuáles constituyen la base de su propia existencia, ¿vale? Por lo tanto, sin conocer tanto el origen ni sin saber que esos pensamientos son propios o no, no es posible establecer la causa de existencia del ser sintiente. Vale, me he avanzado. Continúo. Así que los pensamientos están condicionados a la propia forma de vida y ya sean psicólogos, psiquiatras, sacerdotes, en las creencias de otros y no justamente en la vivencia personal de cada uno. Preguntamos sobre alguna cosa a alguien y justamente ¿qué pasa? Nos dice su opinión. Entonces, en la opinión la descartamos. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos visto algo que no interactuaba con lo que no era nuestro sentir y justamente cuando hemos obtenido la respuesta no nos ha convencido. Por eso, ¿qué hacemos? La descatalogamos y no le damos justamente la importancia. Justamente hemos preguntado que a lo mejor a alguien que justamente no llevaba nuestra forma de vida ni era igual ni era opuesto y justamente no nos sirve esa información de nada. ¿Por qué? Porque carece de sentido en una persona que evidentemente no te conoce, ya sea un médico que te da una pastilla para un dolor de cabeza justamente sin saber la causa del dolor de cabeza, ¿vale? O justamente un psicólogo que te dice cómo tienes que operar, ¿vale? Siempre para tu propio beneficio, pero sin saber una historia personal, ¿no? Entonces también se va a basar en base a criterios que han sido origen, historia de otros pensadores. Entonces también está condicionado a lo que hemos llamado vida y un colectivo que ha funcionado como psicólogos, pero que aún no se ha cuestionado el por qué el ser sufre, ¿vale? Cuando la condición innata del universo es crear, ¿vale? No justamente sanar, ¿vale? O cualquier condición que sea psicología o de este tipo, ¿vale? Es muy básico, ¿vale? Pero a día de hoy aún generamos sistemas, profesiones que no tienen un sentido lógico y que surgen justamente de la no libre disponibilidad de funciones. Entonces, el no tener ese libre disponibilidad en hacer lo que tú quieres justamente generan marcos de profesiones como psicología y todos movimientos que vayan a intentar darte un beneficio, pero evidentemente si la base del sistema, que es una tubería que corresponde
a un lugar, espacio-tiempo compartido con los otros seres sintientes no se respeta, ¿de qué te va a servir a ti justamente el psicólogo que te diga que hagas tu función si estás en relación directa justamente en un espacio con otros seres sintientes? De nada, absolutamente de nada, ¿vale? Por lo tanto, uno antiguamente se hacía sabio porque en el silencio su intencionalidad producía que otros seres en estados intermedios pudieran guiarlo en una resolución ante un problema de la operativa humana. Esto viene, por ejemplo, en casos como Aristóteles, ¿vale? Que tenía un daemon, se llamaba justamente un ser en el otro lado que le decía cómo tenía que operar, ¿vale? ¿En función a qué? Porque un ser de otro estado intermedio justamente si tiene la habilidad de ir a un sistema donde justamente hay un universo futuro en lo cual coexisten de una forma diferente, puede arrojarle información de cómo puede la existencia ser mejor. Entonces es un estado intermedio que te dice cómo justamente puedes operar de una mejor forma. Entonces, ¿qué hace? Justamente utiliza la mente, ¿vale? ¿Qué hace? Justamente utiliza un intermediario, ¿vale? ¿Para qué? Para crear su mente y darle conceptualidad, ¿vale? Y generar un sistema de convivencia que todos los sabios, ¿vale? Se cuestionaron, ¿vale? En su pasado, ¿vale? ¿Cuál era la mejor forma de generar un sistema social ecuánime, ¿vale? Pero a día de hoy, justamente con la masificación de información, ¿vale? Y con justamente la no comprensión, porque venimos de un sistema muy opaco, ¿vale? Justamente perdimos facultades, ¿vale? Que nos inhabilitan, ¿vale? ¿A qué? A la consecución de una meta en libre disponibilidad de oportunidades y felicidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la felicidad, ¿vale? Ya proviene de por sí, ¿vale? Pero justamente el no operar de forma libre, ¿vale? Condiciona tu sistema de felicidad, ¿vale? Eso en caso a los filósofos. Ahora voy a otro sitio, los mediums, ¿vale? Digo, los medios también son deterministas en base a la ideología de lo que ellos creen que es un Dios, en base a una moralidad, en base a condicionamiento de costumbre, ¿vale? Que creen erróneamente que llevan la verdad, pero simplemente tienen afinidad con espíritus que tienen ese tipo de ideología y son el producto de ese tipo de visión creada en base a su vivencia personal. ¿Qué pasa? Un medium simplemente es una persona que utiliza capacidades cognitivas ¿para qué? Para ver lo que está justamente en los estados intermedios, ¿vale? O justamente en la luminosidad, pero el medium que lleva a la luminosidad, ¿vale? Entiende que justamente todo lo demás son factores condicionantes, ¿no? Entonces, si empieza a decir justamente cosas como tus muertos, esto y lo otro, justamente lo único que está haciendo es cogiendo formaciones mentales que hay en disposición de una persona, ¿vale? Y le está diciendo cómo son sus formaciones mentales, ¿vale? Eso es un tema. Otro tema es que justamente dependiendo de su creencia de Dios va a determinar y justamente va a adoctrinar a otros seres a que piensen que Dios es de una forma predeterminada porque es un colectivo, ¿vale? Que está en estados intermedios que van a defender ese tipo de postulados, por lo cual carece de sentido, ¿vale? Porque va a estar basado en una costumbre, ¿vale? Entonces el medium típico estándar, ¿vale? Es aquel que justamente está adoctrinado en un tipo de pensamiento y dices, no, yo he leído esto es lo correcto, entonces que hay millones de espíritus que hay justamente alterando que su composición de pensamiento y están inyectando pensamientos allí de cualquier tipo, ¿vale? Para que esa persona que halle ese tipo de verdad, ¿no? Entonces veáis, justamente también es un negocio el tipo de mediunidad, si justamente el medium no lo hace en una disposición de libre oportunidad, simplemente porque opera en función de felicidad, y eso es lo que es su condición, y siempre respetando que eso es una visión personal suya. Nunca justamente aún he escuchado a un medio decir que esto es mi visión personal, ¿vale? Siempre es, no, Dios es así y es porque es esto, ¿no? Entonces justamente no sé si hay vivencia personal, y a día de hoy hay muchísimos profesionales que justamente se están desarrollando en este ámbito. ¿Por qué? Porque mueven con multitud de seres intermedios con ese tipo de condicionamiento a nivel de vida, ¿vale? Ahora voy a decir una cosa, ¿vale? A ver cómo lo veis. Los seres sintientes más certeros son aquellos que no están condicionados a ningún tipo de opinión, pero no solo en la palabra, sino en la vivencia no condicionada. Lo que les llega a mayor resolución, ¿por qué?
porque justamente el no ponerse ni una banda ni en el otro están en un estado neutro y pueden observar dos partes, el opuesto y el igual, y pueden llevar a una comprensión más tácita de lo que justamente quieren argumentar una parte y otro. Sería como justamente un juez, pero un juez, como no tiene acceso ni a la memoria, ni a la historia personal, ni a la mente del individuo, se tiene que valer de hechos, y lo intangible no está validado en hechos, está en intencionalidad de la mente. Por lo tanto, los sistemas judiciales están basados en base a qué, a un sistema no correcto. Está justamente justificando en favor de otro en función de la forma y en función del hecho, no de la intencionalidad. Por lo tanto, está justificando en función de un producto final de un ser humano que ha generado, no en la causa que originó porque esa persona obró de ese tipo de funcionalidad. Entonces, imaginaos la gran precariedad que hay a nivel judicial. Además, creo que el nivel judicial depende de un estado, por lo cual yo os lo digo todo, ¿vale? Construir o deconstruir. Ya he pasado el lenguaje y ahora voy al construir o deconstruir, ¿vale? Digo, no hay diferencia entre construir un modelo o no construirlo, o sea, no construir un modelo, ¿vale? Hay muchas personas que dicen, tú por no construir justamente eres un ignorante. No, justamente por no construir has quitado cosas de la ecuación. No eres mejor por construir o no eres mejor por no construir. Simplemente son funciones y vivencias de forma diferente, ¿vale? Uno puede construir una forma, ¿vale? Y esa forma es correcta, y una puede construir una forma muy elemental y esa forma también es correcta, es una forma más simple. ¿Es mejor una que otra? Evidentemente que no, pero el ser humano justamente cree que por tener más es mayor y es más valorado, ¿vale? La construcción y la deconstrucción da generación a todas las eras, y las eras no se han sostenido porque no supieron encontrar los sistemas de opuestos e iguales y no hubo comprensión, o hubo simplemente sometimiento de poder sobre la libre disposición de oportunidades. ¿Por qué se han desconstruido las eras? Porque no se llegaba a la base de principio de ecuanimidad, por lo cual justamente la era no evolucionó. ¿Por qué? Por poder, siempre por poder de algún tipo, ¿vale? Que evidentemente hubieron sistemas, ya sea de sacerdotes o lo que otros sintieran que evidentemente otros ya no consideraron oportunos, y ante la no oportunidad surgió un libre pensamiento opuesto, y ante el libre pensamiento opuesto se generó la dualidad, ¿vale? Y se generó otro tipo de marco de existencia, ¿vale? Si el universo es creador, todas las sociedades en las cuales hemos creado colectivamente algo han fallado, ¿vale? La única forma de crear un sistema individual es justamente cada uno desde su propio centro, y aparecerán los opuestos, que son aquellas de su misma generación que generan funciones diferentes, y los iguales, que son aparecerán los opuestos, que son los que generan funciones diferentes, y los iguales, que son los de su misma generación. Por lo tanto, cada nueva generación deberá de buscar sus opuestos y sus iguales. Para que esto se genere, no puede haber moneda de cambio, que es lo que genera justamente la comparación. En la comparación, ¿vale? Genera que la valorización en la función, ¿vale? Cuando tú te comparas con uno, dices, esto vale más. ¿Por qué? Justamente un abogado tiene que valer más que otro. Justamente, ¿por qué? Porque lleva mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque le ha dictaminado un poder. Simplemente por eso. Entonces valoramos justamente más el saber, ¿vale?, que otra condición, o el conocimiento mayor que otra condición. Entonces es un grave error, ¿vale? Y justamente no genera ecuanimidad y justamente compromete la vida humana, ¿vale? No puede haber moneda de cambio, ¿vale? La moneda de cambio es un valor de diferenciación, ¿vale? Entonces la valor de diferenciación está poniendo en valor un tipo de profesión, ¿vale? No puede haber moneda de cambio, que es lo que genera justamente la comparación. En la comparación será la valoración en una función, en la valoración de esa función se rompe la ecuanimidad de las funciones, no pueden ser obligadas por un colectivo, deben ser totalmente libres, dispuestas, si no hay disponible ningún ser que desea. ¿Qué quiere decir? Bueno, justamente eso, ya os lo he dicho, ¿vale? Todo el tema de valoración justamente proviene de la moneda de cambio, ¿vale? Si no hay disponibilidad en una función, ¿qué pasaría? Si todos operaran de forma libre, podría ser que justamente no hubiera operarios que generaran carreteras. Entonces justamente podría pasar dos cosas aquí. Podría pasar que no hubieran carreteras, o que hubiera aparecido otro método
¿vale? Mediante la robótica, o otro que es justamente la tecnología, que hubiera utilizado un robot para generar carreteras. Entonces la tecnología no es que sea mala, sino que justamente es determinar si va a estar sometida a poder o no para generar funciones, ¿vale? Entonces un robot que simplemente genere de forma eficiente una función sin que haya un poder, sin que haya un precio, sin que haya justamente algo que genera un científico, un tecnológico, una persona que le gusta la tecnología, hacer su función libremente, ¿vale? Y otorgar útil a la humanidad a algo que no desea hacer otra persona. Entonces justamente hay muchas personas que son muy espirituales y se van al campo, ¿vale? Pero justamente eso no es el sistema de vida, porque es volver a un pasado, sino que es utilizar un medio, pero utilizarlo bien, sin maldad. Y eso significa que le dejes libremente operar en hacer una función. Entonces justamente si generas un instrumento que puede limpiar las calles, ¿vale? Y nadie quiere hacer esa función, ya la hará un robot. ¿Qué problema hay? No, el problema va a haber cuando haya algún poder a alguien que justamente utilice la maldad para generar malfunción de ese método. ¿Qué quiere decir? Que haya un hacker que coja y simplemente por diversión, justamente por no saber qué hacer con su vida, dice: yo me voy a dedicar justamente a romper el sistema, voy a ser un hacker y justamente voy a hacer esto que opera libremente, que era la función barrer, me voy a hacer que le dé escobazos a la gente. Justamente aparece la maldad, ¿vale? El hacker justamente es alguien no ético, en el sentido no ética de moralista, sino de hacer maldad. La ética solo tiene dos valores: maldad o justamente bien, ¿vale? Entonces maldad es justamente algo que simplemente es falta de respeto hacia lo que no es tuyo, ¿vale? Eso es lo único que hay de maldad, ¿vale? Falta de respeto sobre lo que no es tuyo, ¿vale? Eso no significa que tú puedas hablar de una condición tuya de vida, sino que el otro puede argumentar su otro punto de vista. Eso no es falta de respeto, es justamente el posicionar y no callarte en una situación. ¿Qué quiere decir? Que toda situación es dualística. Entonces, si tú argumentas y tú dices: justamente cuando estuve con esta persona es que me dijo esto, y el otro te dirá: no, es que esto me dijo lo otro. ¿Qué pasa? Hubieron mentes que operaran de forma diferente, entonces no te tienes que callar. ¿Por qué? Porque te dirán: es tú porque has hablado mal de esta. Justamente has hablado mal de qué. Si tú has argumentado en favor de que tu libre disposición en cómo operaba tu mente, no estás faltando el respeto, estás simplemente diciéndole: esta persona justamente no, ¿vale?, no correspondía a los ideales que yo defendía, por lo cual no fue causa de mi propia condición, por lo cual la digo, opero, ¿vale? Digo: mira, a mí lo que defiende este tipo de persona no es válido, ¿vale? Puede operar libremente, evidentemente que tiene que operar libremente y en su función y en su condición, ¿vale? Pero por nombrarla, ¿vale?, justamente no estás haciendo ningún mal, ¿vale? No estás emitiendo un juicio, estás determinando cuál es tu función, y tú lo que estás simplemente defendiendo, el postulado que defiendes, ¿no? ¿Vale? Entonces entendéis que evidentemente cuando yo hablo de algún ser, ¿vale?, nunca lo he hablado con maldad. Lo que he puesto es escoger de las dos visiones diferentes, justamente es determinar justamente la que proporcionaba una condición a lo que yo deseo vivenciar, ¿no? Entonces cada uno es libre de vivenciar lo que sea. Entonces a mí, si por ejemplo, si otra persona me dice: pues el Valen habla de esto, ¿vale? Pues que lo hable y genere un foro y que diga lo que quiera del Valen. A mí me da igual, absolutamente igual. Otra cosa es decir: le voy a bloquear, le voy a enviar abogados, le voy a decir lo que sea, ¿vale?, para joderle la vida, ¿vale? Eso justamente es operar en maldad, ¿vale? En cambio, si le dices: no, mira, esta persona ha hablado de mí, pero yo te defiendo en mi punto de vista, ¿vale? Mi punto de vista fue este. Entonces tenéis los dos puntos de vista y entonces veréis los opuestos. Entonces, claro, el problema es cuando el otro, el idiota, ¿vale?, y no lo digo por idiota, lo digo por no comprender, ¿vale?, el idiota te dice: eres un capullo, un idiota, justamente por nombrar a mi hija, nombrar a no sé quién y nombrar a la otra, porque y te ponen mil idiotas de argumentos idiotas, ¿vale?, que justamente
no te dan a entender qué están defendiendo. Si te dijeran, no, mira, la persona esta defendió tal punto de vista, y es evidente que si tú defiendes un postulado y otro, no estéis en condición de generar un modelo correcto, ¿vale? Pero eso no significa que no podáis convivir, sino que cada uno habéis tenido un punto diferente de vista. Pero no, eso no se da. Lo que se da es más un insulto, ¿vale? Justamente el determinar que tú, ¿vale?, creías que la correcta posición era la tuya sin haber visto el opuesto y lo que estaba defendiendo la otra persona. Por eso es un grave error hoy de día, y la humanidad justamente funciona y opera en este tipo de condiciones, ¿vale? En todos los sentidos, ¿vale? Continúo. Debe ser voluntariamente que uno decida hacer una función inexistente, y hasta que no nazca ese ser justamente hace esa función. Debe ser voluntariamente que un ser decida hacer una función existente, y hasta que no nazca ese ser, justamente esa función no podrá ser realizada. Esto hablaba cuando justamente no hay una función que sea realizada por una sociedad, ¿vale? Siempre puede haber una persona que nazca y diga, como nadie hace esto, justamente lo hago yo. Eso sería una persona que justamente está realizado en todos los aspectos de la vida y ya no le importa lo que hacer. Entonces dice, como no hay nadie que justamente desee barrer el suelo, justamente lo voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque ya estoy justamente realizado y a mí no me importa. Eso sería el sustituto a una máquina, ¿vale? Una persona que dice, no, yo ya estoy entiendo la realidad, ya estoy completamente, ya he hecho todas las facetas de mi vida, ¿vale? Justamente he operado en 1000 funciones, pero como veo que justamente vosotros necesitáis algo y no hay nadie que lo quiera hacer, justamente en la no generación de una función en especial voy a encarnar, ¿vale? Y voy a hacer esa función, ¿vale? Entonces no le importa. ¿Por qué? Porque tiene pleno conocimiento, obra en total libertad, y él decide cuándo parar, cuándo irse a su estado original, ¿vale? Cuándo descomponer, cuándo componer, cuándo hacer lo que él desee, ¿vale? Entonces es un ser evolucionado. ¿Qué quiere decir? Está mucho más cerca del núcleo, y por lo cual puede operar en forma de libre disposición para hacer lo que le dé la gana, ¿no? Entonces eso es la función que haría, justamente la función más inútil que nadie quiere hacer, ¿vale? No inútil porque es peor condición, sino porque creen todos que no, que quieren, valoran otro tipo de funciones, habrán funciones que queden sin hacer, y entonces vendrán los seres que están ya realizados y dicen, yo lo hago tranquilamente. ¿Por qué? Porque justamente estoy en contacto directamente con un núcleo, con mi verdadera naturaleza, y no me importa hacer esta función. Y entonces, como eso es justamente virtuosismo. Virtuosismo es una cualidad que ejerce un ser no por obligatoriedad, sino ¿por qué? Porque nace de su propio ¿qué? De su propia sabiduría interior, que le dice, no, justamente ya lo hago yo, no pasa nada, ¿vale? No me importa, ¿vale? No me importa. Entonces justamente es un ser bastante realizado, ¿no? Ya en todas las facetas de su vida, y decide hacer esa función no por obligación, sino porque evidentemente ya es feliz de por sí y hace esa función porque dice, bueno, como nadie lo hace, pues ya lo hago yo mismo, ¿vale? Continúo. Así el saber no sería valorado, así el conocimiento tampoco sería valorado, así carecería de sentido tener instituciones como escuelas, poderes gubernamentales que dijeran cómo operar en un colectivo, y seguiría habiendo evolución, porque la evolución es una disposición natural del ser humano a mejorar un sistema. Por lo tanto, no volveríamos a un sistema primitivo, sino que siempre habría alguien que desearía innovar o hacer una función especial, porque eso generaría perfeccionamiento en la función. Si las personas obran libremente, se generaría creatividad ilimitada, superaría obraría como justamente el universo. Sería que tú, si operas en libre disposición, ¿vale? Lo que pasa es que tu sistema, como no te dice una persona por compromiso cómo tienes que operar, justamente por ti mismo vas hallando vas hallando en metodologías y aplicación de nuevos axiomas, nuevos paradigmas y nuevas formas de creación, ¿no? Entonces lo que pasa aquí es que la acción se vuelve evidentemente muy radical y muy perfeccionista, en el sentido que puedes cambiar la forma de perfección a insofacto, que querría decir, bueno, si esta forma no te gusta, la cambio en un momento, clac, vale, compongo átomos, vale, y te lo compongo de otra forma. ¿Te gusta esa forma más? Vale, no hay ningún problema, ¿no? Eso sería justamente al nivel que se llegaría de forma exponencial si cada uno operara de forma libremente, ¿no?
cómo podemos operar de una forma libremente. A día de hoy una cosa que está funcionando muy bien, que es cada vez hay más personas que están dejando recursos libres, ¿vale? Entonces, esto va para las personas que son tipo conservatorio y todo, ¿vale? Que se les acaba el chollo, queréis o no, se os acaba el chollo, ¿vale? Y os lo tengo que decir, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada generación que viene nueva justamente está creando algo nuevo, está cogiendo ¿qué? Información de otros y la está readaptando. En la readaptación habrá un momento en que las costumbres, ¿vale? Los conservatorios, que ya lo dice la palabra, dejarán de tener que sus funciones. ¿Por qué? Porque ya nadie los sostendrá. No tendrá esclavos, no tendrá partidarios que los sostengan, solo que personas que aún justamente por no saber y haber utilizado un medio público y disponible se pondrán a disposición porque han sido adoctrinados y dirán, no, vete con este profesor porque es el que mejor, y la familia lo ha condicionado, ¿vale? Entonces irá porque la familia le ha dicho que se vaya con él, no porque justamente él por sí mismo haya encontrado un medio para hacerlo, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, yo os lo digo, como músico, he comprado varios materiales, he estudiado con maestros, pero ya a día de hoy justamente cualquier material está disponible en internet de cualquier maestro que quieras justamente entender y comprender. Lo que sí que he visto que hay muchos maestros que evidentemente lo que hacen es ponen la partitura o ponen justamente el método, pero no te enseñan justamente la comprensión mental de lo que había en la mente de ese maestro. Por ejemplo, Jack Carles o Arlex, creo que es, hay un maestro que es músico de jazz, ¿vale? Y es muy bueno porque simplemente en cada método, ¿vale? Te pone justamente la partitura del maestro y te enseña el lick que utiliza, y entonces te dice la composición mental en lo que estaba pensando en ese momento. Entonces dice, él utilizaba esta técnica. Entonces ahí es una nueva forma en la cual está generando libertad en formación, de forma en disponibilidad de ejecución. ¿Qué quiere decir? Que está generando un nuevo recurso para los que no tienen, ¿vale? Puedan comprender por qué él creó ese tipo de forma. Yo me acuerdo que cuando estudié con mi profesor Emilio Valirola, el problema que tuve es que no tuve las agallas y tuve miedo de decir, me alejo de todo y me dedico simplemente a esto, ¿no? Entonces, si me hubiera dedicado a esto, a lo mejor justamente cuando 14 años atrás o 15, cuando me estaba formando como músico profesional, evidentemente en el tiempo y en la no parametrización de factores externos hubiera encontrado muchas más verdades. A día de hoy ya lo he logrado, ¿vale? Lo que pasa que no tengo la misma sensibilidad en los dedos, evidentemente porque hay circunstancias que comprometen mi propia existencia, ¿no? Pero sigo operando de una forma más limitada, pero la comprensión la llevo bastante bien, la asimilo mucho mejor. Y una de las cosas que suelo hacer como músico es que cada vez que ejerzo y expongo una partitura, aparte de dejarla a libre disposición, lo que hago es en cada fraseo pongo mi disposición mental, en lo cual la persona que verdaderamente desee, ¿vale? No se tenga que basar justamente en lo que hay escrito, sino que haya una argumentación, ¿vale? Que le diga de dónde sale el origen de eso que está ejecutando esa persona, ¿no? Entonces ahí justamente estás creando un marco para que él cree un nuevo modelo, ¿vale? Entonces conocí a un gran músico, se llama John Stowell, que a día de hoy aún me pasa material después de 14 años, ¿vale? Y me dice, mantengámonos en contacto, porque es una persona que tiene un gran nivel justamente de conciencia a nivel de generar recursos, ¿vale? Musicales, y una de las cosas que le dijeron a él fue, crea tu propio estilo, ¿vale? Crea tu propio método. Entonces una cosa bastante curiosa es que me dijo, toma, te doy el material que quieras, crea tu propio estilo, ¿vale? Y ese es el verdadero maestro, ¿vale? El verdadero maestro es aquel que te da los medios, simplemente dice, yo lo hago así, ¿vale? Te muestro, ¿vale? Si quieres, vamos a ir paso a paso, pero tú justamente tendrás que readaptarlo. ¿A qué? Tú y yo no somos iguales, entonces generarás algún tipo de evolución por ti mismo. ¿Por qué? Porque tu mente funciona en una disponibilidad diferente, por lo cual, ¿qué pasará? Que generarás un nuevo marco de ¿qué? De existencia sobre un producto ya existente. Por lo tanto, carece de sentido sostener costumbres pasadas, carece de sentido
son un marco de referencia para innovar y generar. Una costumbre pasada solo tiene un motivo, que es recrear, ¿vale? Generar un nuevo modelo, ¿vale? Porque ese es el universo crea, y el ser humano en disposición, al igual del universo, lo único que puede hacer es crear de forma libre como opera él, ¿vale? Un saludo y que paséis buen día.